Vamos a seguir con el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 23. Hoy me toca exponer los versículos desde el 13 hasta el 22. Jesús acusa a escribas y fariseos. El título del sermón es Una religión que cierra el reino. Y tenga presente el título del sermón, abra sus Biblias. Es muy importante y muy interesante que toda la iglesia, todos los hermanos, traigan sus Biblias y que, como somos el pueblo de la palabra, tengamos esa actitud como nuestros hermanos de Berea, como los bereanos, de lo que el predicador, en este caso yo, expongo. Usted puede ir mirando con la palabra, con las escrituras, que lo que se predica desde este lugar, desde este púlpito, esté ahí, en su palabra, en las escrituras, en sus Biblias. Así que, sin más, vamos a comenzar. Versículo 13. Nuestro hermano Samuel había comenzado a desarrollar la acusación que nuestro Señor realiza contra los escribas y contra los fariseos. En este caso vamos a profundizar por qué las actitudes de ellos, el comportamiento, la manera de ser, la maldad que había en sus corazones cerraba el reino de Dios, el reino de los cielos. Ellos no entraban y tampoco dejaban entrar a otros. Versículo 13. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra declara así: Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, a los que quieren entrar, a los que de cierta manera buscan a Dios, quieren acercarse a Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, el altar, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, en su trono. Oramos. Padre amado, en esta mañana, Señor, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Que tú vivifiques nuestros corazones. Que tú, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, llame, Señor, a ese valle de huesos secos y le des vida y le des aliento de vida. Que tú cambies esos corazones de piedra, Señor, y pongas un corazón de carne. Que tú nos des nuevos nacimientos en medio de la congregación.
que tú envíes tu palabra desde este lugar y que hagas la obra que tú quieras hacer, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Después de la enseñanza a los discípulos, delante de la gente, el Señor hará lamento sobre algunos pecados de los escribas y fariseos. Estos pecados eran totalmente concretos y evidentes. Esta forma de vida, esta manera de vivir que ellos tenían, se podía ver. Lo que pasa es que había muchos entre ellos que estaban ciegos. Eso es lo que vamos a ir desarrollando. A partir de todo el capítulo 23 vamos a comenzar a ver esta serie de ayes que no tienen nada que ver con nuestra querida hermana Yelén. Son 8 ayes en total y hoy simplemente vamos a abordar los 4 primeros, los 4 ayes, que no solo implica una lamentación, una lamentación de parte del Señor, sino que también esta expresión en griego que es O-U-A-I, se escribe así, O-U-A-I, ay, es un juicio divino que emite nuestro Señor Jesucristo, una denuncia y es también una condena inminente. Más que una simple exclamación de lástima, estos 8 ayes que vamos a ir desarrollando nos muestran la autoridad profética que vemos en el Antiguo Testamento, señalando el rechazo de Dios hacia la hipocresía y el falso liderazgo de la élite religiosa. En cada ocasión que nos muestran nuestros versículos, hay una clase de maldad que nosotros vamos a ir viendo. Los 2 primeros ayes son pecados que van directamente en contra del reino de Dios. El tercero y cuarto ay o ayes son falsas enseñanzas que atacan directamente en contra de la ley. La temática, mis hermanos, es simple, es la hipocresía religiosa. Por eso es que vemos que en los versículos, fíjense, versículo 13, versículo 14, versículo 15, vemos esta palabra que dice hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y la condenación y la denuncia pública es esta, acerca de la hipocresía religiosa, esta manera de vivir que tenían los escribas, los que tenían que enseñar la palabra al pueblo de Dios. Otro punto es la ceguera espiritual. Por eso es que le dice el Señor ciegos, le dice guías ciegos en el versículo 16. En el versículo 17 le dice insensatos y ciegos. Entonces tenemos la hipocresía espiritual, la hipocresía religiosa, tenemos la ceguera espiritual y tenemos también un evangelio, o sea, un mensaje totalmente distorsionado, que eso es lo que vamos a ir viendo en nuestros versículos. Mas, ay de vosotros, este es el lamento, esta es la proclamación de Jesucristo, esta es la denuncia, esta es la acusación y esta es la condena. Esto es algo muy serio que encontramos aquí en la Biblia. Mas, ay de vosotros, esta es la condenación que Jesucristo realiza hacia estas personas, hacia esta gente. Escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues, fíjense, presten atención en este primer detalle que podemos encontrar. Porque ni entráis vosotros, o sea, ustedes no están entrando al reino de los cielos. Pero también hay otro pecado, no están permitiendo que la gente, muchas personas con un deseo verdadero de querer acercarse a Dios, tampoco ingresen. Un doble pecado en el cual va a tener una condenación por esta maldad de sus corazones, por esta actitud de estos falsos maestros.
Los fariseos no solo rechazaban a Cristo, sino que impedían que otros se acercaran a Él. Y ojo, cuidado, para nuestro Señor Jesucristo las personas son muy importantes. Él le da un valor a las personas, a la gente, a los seres humanos. ¿Y cómo era la manera de que ellos cerraban, por así decirlo, el reino de los cielos? Bueno, la manera era con sus tradiciones, la manera era con el legalismo y una falsa justicia. Ellos tenían esta actitud de una falsa justicia ante Dios. Es decir, mis hermanos, ellos ponían obstáculos para que la gente pueda acercarse a Dios, al reino de Dios. Que Dios estaba ahí con ellos, Cristo, el Dios encarnado, Cristo, el que nos revela al Padre, Cristo, Dios mismo. Y recordemos el actuar de estas personas, recordemos sus obras, recordemos sus falsas apariencias de piedad, porque eso es lo que vamos viendo a lo largo de todo este capítulo, una falsa apariencia de piedad. ¿Recuerdan los versículos 4 y 5? Dicen así: porque atan, imagínense, porque atan sobre un hombre, imagínense sobre un hombre, imagínense sobre una persona, cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Que otros hagan el intento, que otros hagan el esfuerzo, ellos no quieren ni siquiera mover un dedo. Ahí ya estamos viendo la actitud de esta religión, de esta hipocresía. Dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, el versículo 5, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, que era maestro. Esto lo habíamos visto en el sermón anterior. Y esto, mis hermanos, ¿vieron esa frase que dice: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia? Bueno, en este caso la frase sería: cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Es lo que actualmente hoy seguimos viendo en las iglesias. Y tenemos este pasaje, tenemos estos versículos que no simplemente ha sido escrito en esta acusación para los judíos, tanto escribas como fariseos, sino que fue escrito para la iglesia de todos los tiempos, para advertir a la iglesia a lo largo de todas las épocas. Es un llamado para examinarnos nuestra vida a cada uno de nosotros. Estos versículos nos llaman a examinarnos, y también y especialmente a aquellos que ocupan cargos de liderazgo o influyen espiritualmente en la vida de otras personas. Mis hermanos, el legalismo, la falsa piedad, la hipocresía religiosa socava el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Socava la belleza que nosotros podemos ver en la cruz de Cristo, en la sangre, en su verdadero mensaje, en el evangelio, en la salvación que es gratuitamente para cada uno de nosotros. Estos falsos maestros que se muestran muy doctos, realmente no les importan las personas, no les importan sus vidas, no les importan sus corazones y no les importa el alma de las personas. Algo tan valioso y de la manera en la cual Dios nos creó, con un corazón, con un alma que tiene que ser para Él. Ven a las personas como un número.
para sacar provecho, algo de su interés. No les importa Dios, no les importa el Evangelio, les importa sus propios reinos terrenales. Y estas cargas pesadas vemos hoy en día que están maquilladas, están disfrazadas. Por eso a veces cuesta verlo, cuesta discernirlo, si es realmente o no, porque no se van a mostrar realmente tal cual como son. Tienen el vestido y el ropaje del moralismo, la máscara piadosa de la hipocresía. Los líderes religiosos han llenado las iglesias de actividades. Eso hace que las personas no piensen, no razonen, no busquen un sentido, si tiene sentido o no, todas aquellas cosas que están haciendo. Llenan de actividades a estas personas, algunas con un corazón sincero de querer conocer a Dios. Un cartel muy bonito que dice actividades, 2 puntos. Y vamos a arrancar por el lunes, ¿no es cierto? Que para algunos es el primer día de la semana, para nosotros hoy es el primer día de la semana. Lunes tenemos que hacer tal cosa. Martes hablan los líderes, bueno, vamos a hacer otra cosa. Miércoles otra cosa. Jueves, ¿qué se te ocurre, hermano? Otra cosa. Vaya al cartel de actividad. Actividad tras actividad. Y es una iglesia que aparentemente tiene influencia sobre el reino de Dios. Pero vamos a ver si esto es verdad o no, o si esto es así o no. Entonces, de lunes a lunes, prácticamente la iglesia llena de actividades. Un activismo religioso. Y de esta manera eso se le mete a las personas, eso se le mete a la gente en la cabeza. Y es de esta manera nosotros estamos haciendo cosas para Dios. De esta manera, con nuestras buenas obras, entre comillas, nuestras buenas obras, nos ganamos el reino de los cielos. Nos ganamos su gracia, nos ganamos su misericordia, nos ganamos su bondad, nos ganamos sus bendiciones. Y dentro de todo este activismo religioso, vemos el ayuno que abre los cielos, oraciones de rompimiento, la fe que necesitas para alcanzar bendiciones. Mi hermano, si usted no se siente de alguna manera de ciertamente bendecido, simplemente es porque no tiene fe. No es lo que enseña la Biblia, no se quede con eso. La fe que necesitas para alcanzar bendiciones. Vigilias, oraciones interminables, oraciones no bíblicas, dicho sea de paso, porque el Señor no tiene nada en contra de la oración. Por el contrario, el Señor Jesús fue quien nos invita y nos enseña a orar y la forma cómo, de qué manera y correcta. Y Jesús oraba mucho y oraba todo el tiempo. No hay problema en la cantidad de horas que usted quiera comunicarse con Dios. El problema es la actitud, la forma, la manera, nuestro corazón. ¿Qué esperamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué creemos? Y si conocemos realmente al Dios con el cual nos estamos comunicando. Si solamente me acerco a Dios en momentos de mi vida, o si realmente yo tengo una relación íntima y personal con Él, una comunión todos los días de mi vida. La lista, mis hermanos, de estas cosas es larga, es variada, hay de todo y para todos. Los tesoros escondidos en el lugar secreto. Usted ya me está entendiendo, mi hermano. Usted ya entiende estas cosas. Ahora, yo me pregunto, dentro de estas iglesias llenas de activismo, movimiento, actividad, parece la religión correcta, parece que llevan una vida realmente de piedad. Yo me pregunto, ¿en qué momento estas personas viven el Evangelio? El glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿En qué momento le discipulan a sus hijos en sus hogares? Porque están todo el día
en la iglesia. Nuestro primer ministerio comienza en nuestro hogar. El terreno y el campo misionero, nuestra casa, es nuestro hogar y de ahí nace todo. Y la iglesia se conforma a través de familias que siguen este modelo. Papá y mamá bendiciendo, edificando, discipulando, enseñando la Biblia a sus hijos. Que esa debería ser nuestra preocupación, que nuestros hijos rindan sus vidas al Señor. Entonces, ¿en qué momento viven el Evangelio? ¿En qué momento agarran sus Biblias y las estudian? Y meditan en ella, y reflexionan, y escudriñan la palabra como el Señor nos manda. ¿En qué momento le predican a los vecinos? Si están todo el día llenos de actividades. Principalmente, ¿en qué momento trabajan? Porque el Señor nos manda a trabajar y a ser diligentes en nuestro trabajo. Alguno me puede decir, no, pero yo ocupo mi trabajo para predicar. El trabajo que Dios nos da primeramente es para trabajar, no es para ir a predicar, es para ir a trabajar. Dios nos bendice con un trabajo, debemos ir a trabajar. Si Dios prepara el terreno para predicar a un compañero de trabajo es diferente, pero primero debemos ir y trabajar. Y en el Evangelio de la gracia de Dios es diferente porque nosotros debemos vivir el Evangelio, experimentar gozo, plenitud y satisfacción con Dios. No meramente llenarnos de actividades, porque nosotros cuando vamos creciendo en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, nosotros vamos experimentando a Dios. A medida que nosotros conocemos más de Dios, experimentamos a Dios y es donde nuestras vidas son transformadas. Yo no creo que llenándome de actividad de lunes a lunes, intentar hacer cosas para Dios dentro de este movimiento y activismo, yo tenga una relación genuina. Porque cada uno de nosotros somos padres, somos esposos, tenemos otras ocupaciones. No estoy hablando de la obra del reino de Dios, que eso es algo totalmente diferente al legalismo, a la falsa apariencia de piedad, a la hipocresía religiosa que el Señor Jesús está condenando en este pasaje. Debemos nosotros tener comunión con Dios, debemos escudriñar la palabra todos los días, debemos orar, debemos predicar a nuestros vecinos, debemos tener nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. A veces entramos en ese movimiento de creer que estamos haciendo lo correcto, pero podemos estar siendo absorbidos por una religión. Vamos a la Biblia, mis hermanos, y estos versículos usted ya los sabe de memoria, o lo tendría que conocer de memoria. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Primeramente por gracia, luego por medio de la fe. Es el medio. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es nuestra salvación? ¿Cuántas obras yo debo realizar para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me salve? Primeramente, mis hermanos, la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Quiere decir que yo no tengo que hacer nada para ser salvo? Mi hermano, si el Señor lo salvó y usted tiene la convicción de que es una mujer, un hombre salvo, un cristiano, un creyente, es por gracia. Es gratis, gratuitamente. Dios lo salvó por su amor, por su inmensa misericordia. Y porque simplemente a Él le plació, porque no somos nada diferente al vecino de enfrente.
por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Versículo 9, que nos arroja luz y claridad a lo que estoy predicando, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense con lo malo, depravado, perverso, malvado. No sé ustedes, pero yo soy así. Y si yo me hubiese ganado la salvación, me pondría un cartel acá en mi frente: me gané mi salvación por obra. No sé ustedes, hermano, pero yo soy malvado, depravado, perverso. Versículo 10, porque somos hechura suya, una creación maravillosa, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es diferente. Y esas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por otra parte, las bendiciones que nosotros hemos recibido, las bendiciones que nosotros recibimos actualmente y quizás bendiciones que nosotros vamos a recibir en un futuro, y estoy hablando de cosas materiales, meramente materiales, económica, financiera. Puede ser un trabajo, puede ser un ascenso, puede ser un aumento de sueldo, puede ser una casa, puede ser un vehículo, puede ser una hermosa familia cristiana. Simplemente son parte de la extensión del brazo de Dios en su misericordia. Simplemente es una añadidura de su favor, de su gracia y de su misericordia. Pero si usted siente que no recibe cosas materiales hablando, o cosas de cierta manera de algún sentido, no quiere decir que Dios no lo ame. Eso se ha infiltrado tanto en las iglesias y ha dañado a tantas personas, y a muchas otras personas lo ha alejado de Dios, porque humanizan a Dios, materializan a Dios, y les hace ver a la gente que si a vos te va mal, Dios no está con vos. No, mi hermano, desconocen totalmente el glorioso evangelio de Jesucristo. Por el contrario, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Vení a este camino, mi hermano, y veremos cómo tu vida comienza a cobrar un sentido. Pero vas a pasar por muchas pruebas, muchas dificultades, muchas aflicciones, de las cuales en toda ella y cada una de ellas estará el Señor contigo. Si tú crees a esa palabra, a esa promesa, el Señor estará contigo. Y aún no creyendo, porque a veces en nuestra incredulidad el Señor lo ha prometido. Y no es por nosotros, sino es por Él, por su misericordia, porque Él es fiel, bueno y verdadero. Alguna vez un predicador dijo, bueno, si Dios no se revela de tal manera, o con sus muchas bendiciones, o porque te va mal en la vida, dijo, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Ahora, la religión organizada nos muestra un panorama diferente versus el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos hacernos preguntas. En la gracia de Dios, si usted ya conoce el evangelio de la gracia, no por obras, por la fe, por la gracia, su salvación preservada de principio a fin por la obra de Cristo, ¿qué podemos hacer para que Dios nos ame más? ¿Usted se hizo esa pregunta alguna vez en su vida? ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame más? ¿Qué puedo hacer para que Dios se acerque más a mí? ¿O qué puedo hacer para yo acercarme más a Dios? Dios ya habita en el creyente, ya vive en el creyente, ya mora en sus vidas. El Espíritu Santo, el Consolador, quien le guía a toda la verdad, a toda la justicia, y quien le guía a hacer la voluntad de Dios mismo. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos ame más?
si ya ha entregado a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por amor de cada uno de nosotros? Juan 3:16, usted lo conoce. Cristo mismo fue a la cruz por amor por cada uno de nosotros. Romanos 5:8, Cristo mismo entregó su vida en sacrificio vivo, agradable y acepto al Padre. Él sufrió la ira de Dios Padre. Satisfizo, esa es la palabra que a veces me cuesta, satisfizo la ira de Dios el Padre en la cruz del Calvario, mostrando redención, aceptación, perdón y mostrando amor. Porque la cruz, de la misma manera que muestra nuestra maldad y nuestra depravación, de esa misma manera deberíamos dividir y poner un corazón rojo por la sangre de Cristo, que es el amor, la misericordia, la gracia y su bondad. Entonces el verdadero evangelio de la gracia de Jesucristo es muy diferente a lo que nos presenta una religión organizada, que vas a pensar que estás haciendo y caminando en la voluntad de Dios, porque la idea es que estamos haciendo cosas para Dios y que Dios me pide que haga estas cosas para Él. Efesios 5:2, Gálatas 2:20, pasaje que usted lo conoce y lo puede repasar en su hogar si quiere, hermano. Otra pregunta, esa era la pregunta del amor. ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame más? Ahora, ¿qué puedo hacer para que Dios bendiga más mi vida? Los tesoros escondidos en el lugar secreto. Es lindo, ¿no? Llama la atención, porque estamos pensando acá en la tierra. Vamos nuevamente a la palabra. Todo tiene que tener su fundamento en las Escrituras. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia realmente. Bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1, desde el versículo 3, una alabanza, una doxología que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Presta atención, subraye su Biblia, si tiene una Biblia de papel, que nos bendijo. Ya con esto yo puedo cerrar la prédica y nos vamos alabando y glorificando a Dios. Presta atención. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es una bendición absoluta. Esta es una bendición plena en nuestras vidas, hermanos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera mundo y de que todo haya sido creado, cada uno de ustedes estuvo en los planes del Señor, para que fuésemos santos. Ahí vemos el propósito por el cual nos escoge y nos salva. Y esto tiene sentido, porque a veces no entendemos la vida cristiana en el sentido de por qué fui salvo, por qué Dios me escogió, por qué soy salvo. Y recuerdo que hace unos meses atrás se armó un revuelo con una frase de un pastor muy conocido, Miguel Núñez, capaz usted lo conoce, que dijo que Dios simplemente no envía a su Hijo para perdonarnos y salvarnos de nuestros pecados, sino para que seamos santos. Se armó todo un revuelo, pero la idea es esta, mis hermanos. La idea es esta. No hay mucho por qué pelearse. Sí, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Dios nos hace libres. Dios nos adopta. Dios nos justifica. Pero también hay un plan en esa redención y un propósito para que fuésemos santos. No te va a salvar para que vos sigas en el mundo, mi hermano. No es lo que enseña la Biblia. O que vos vivas de tu manera y a tus antojos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahí está. ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame más?
para que Dios bendiga más mi vida, si ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Pasa que muchas veces estamos preocupados de ese reino de la tierra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació salvarte, salvarnos, para alabanza lo que tienen que hacer los hijos de Dios, de la gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él, amado. ¡Wow! Apagamos todo, le dije, y termino acá el sermón, pero tengo unas palabras más. ¡Qué mayor bendición, mis hermanos! Independientemente de lo que hoy tengamos que atravesar y vivir en la vida cristiana. Pruebas, luchas, tribulaciones, tentaciones, tormentas, desiertos. Dios ha mostrado su amor en que siendo pecadores y enemigos de la cruz, Él murió por nosotros. Esta falsa religión lo que hace es que nubla a las personas, los ciega y los desvía del plan y del propósito que Dios tiene. En esta ceguera espiritual simplemente los pervierte. Volvamos a nuestro versículo 14 que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación». Una mayor condenación porque ellos supuestamente debían hacer bien las cosas, enseñar al pueblo la palabra de Dios. Por eso reciben mayor condenación. Y aquí vemos una actitud de su maldad, de su depravación. En el contexto era lo siguiente: cuando una mujer judía en ese tiempo quedaba sin su esposo, el hombre fallecía, quedaba viuda, ¿qué hacían estos muchachos fariseos? Ya en el funeral ellos se ofrecían. Fíjense la religión, la hipocresía, la falsa apariencia de piedad. Ellos se ofrecían para ayudarle supuestamente a la viuda, y yo te voy a ayudar, yo me voy a encargar de tu finanza, de tu economía, de los negocios que dejó que le quedaron a cargo a la viuda. Eso es lo que hacían estos muchachos. Por eso es que dice: devoran las casas de la viuda. Personas totalmente despiadadas, sin escrúpulos. Le quitaban las casas, los bienes, le quitaban, ese era el contexto, le quitaban todo lo que tenían a estas pobres mujeres que quedaban desválidas, sin su esposo. Y ahora, ¿quién iba a desconfiar de estos hombres piadosos si hacían largas oraciones? Oraban 3 veces al día, oraban 3 horas por día. Por eso recibieron mayor condenación. Por eso recibirán mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez logrado su cometido, su misión, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ustedes saben, mis hermanos, lo que es un prosélito? Un prosélito es un seguidor, una especie de discípulo, un seguidor, pero en este caso es un adepto a su religión. Eso es un prosélito. Y fíjense la actitud de estos personajes. Ellos estaban dispuestos, no solo que estaban dispuestos, sino que ellos lo hacían. Recorrían mar y tierra para ganar un adepto a su religión. Ellos mostraban un celo desmedido por hacer adeptos al judaísmo.
Tenían pasión religiosa, pero no tenían piedad y no tenían verdad. Mostraban su supuesta pasión religiosa. Convertían personas a un sistema muerto, no al Dios vivo. ¿Y qué pasaba con esto? El prosélito, o sea, el convertido terminaba más endurecido, terminaba siendo más orgulloso, una persona totalmente orgullosa y lejos de la gracia del Señor Jesucristo. Se puede decir que estos adeptos terminaban siendo más fariseos que los fariseos. Eso es lo que pasaba. Eran más fanáticos que los maestros. El celo de los fariseos era equivocado, porque procuraban seguidores no de Dios, sino de ellos mismos. Ese era su celo equivocado. Como les dije anteriormente, cualquier parecido con la realidad que vemos hoy no es mera coincidencia. Uno de los que había caído en este tipo de engaños era Saulo, que después fue el gran apóstol, el apóstol Pablo, el último apóstol de la Biblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, en su humanidad, decía Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, fíjense, los fanatizaba, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Gálatas 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Primera de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, todo eso fue Pablo fanatizado en la religión. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y aquí podemos ver a simple vista una aplicación práctica. No todo crecimiento numérico significa un crecimiento espiritual. Podemos llenar iglesias y a la misma vez estar vaciando el cielo. La verdadera conversión es obra únicamente del Espíritu Santo, no de técnicas o de alguna metodología humana. Y esta es la advertencia. Es posible estar activos en la religión y sin embargo producir hijos del infierno. Hoy la iglesia es seducida por falsos maestros. Cualquier hombre te llena un edificio, un local. Y hoy habíamos hablado de ciertas ideas que por ahí tienen las personas que quieren acercarse a Dios. Estos hombres tienen la idea y muestran la idea de que cuando más grande es un lugar, un salón, un anfiteatro, un local, la presencia, la manifestación, el poder, Dios está obrando. Eso es lo que vende y eso es lo que la gente compra. Dios está obrando. Los números y Angaú, supuestamente los ladrillos y el edificio, es sinónimo de que Dios está con nosotros, de que tenemos el favor de Dios, dándole con astucia simplemente lo que la gente quiere, movido por sus corazones engañosos.
Mis hermanos, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un local, la iglesia no son ladrillos, la iglesia no es una estructura de ladrillos. Lo hacen ver que cuanto más bonito, cuanto más grande, cuanto más show, cuanto más luces, cuanto más amplio, cuanta más capacidad, Dios está obrando. Tenemos el respaldo de Dios. Si lo vemos desde esa metodología humana, entonces Dios capaz que no. Recién nosotros vamos a poner porcelanato. ¿Después de cuánto tiempo? Y recién vamos a pintar las paredes. Entonces Dios no está orando acá. ¿Cómo es el tema entonces? No, mis hermanos. No. Realmente esto no es así. La iglesia es edificada por piedras vivas. Aquellos que han sido regenerados. Aquellos a los cuales Dios salvó. Aquellos que han tomado la decisión de arrepentirse, porque esa es la parte que le involucra al hombre ante el Evangelio de Jesucristo. Yo soy salvo por gracia, pero expuesto a un mensaje, yo debo tomar una decisión. Y esa decisión es reconocer que tú eres Dios, yo soy la criatura, y quiero ser tu hijo, y me quiero arrepentir de mi mala manera de vivir. Esa es la iglesia, los redimidos, los que han nacido de nuevo, los que han sido adoptados y justificados y a los cuales Dios los une. Esa es la iglesia, piedras vivas, no piedras de ladrillos. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es lo que pasa hoy en día, es lo que vemos hoy en día. Salen a la calle a buscar prosélitos, a buscar adeptos para su religión, para sus iglesias, para sus programas, para sus actividades. ¿Se acuerdan que le dije una lista de lunes a lunes actividades? Eso es lo que vemos que se hace hoy en día. Están buscando y están dispuestos a recorrer mar y tierra para ganar un adepto, para ellos, no para el reino de los cielos. De esta manera es como que la gente a ellos mucho no les interesa. Por el contrario de lo que a Dios sí le importan las personas. A Dios sí le importan los seres humanos. Están tan metidos en su religión, en sus prácticas, en sus tradiciones, tan metidos, tan adoctrinados, con un supuesto celo santo, que están dejando afuera a Cristo de sus iglesias y su verdadero evangelio. Eso es lo que se ve en la calle, al menos es lo que yo veo. No es un evangelismo bíblico, como lo que vemos en la Escritura, un llamado al arrepentimiento y reconciliación con Dios. Dicho sea de paso, meto una publicidad. Domingo próximo nuestro primer taller de evangelismo bíblico, no para ganar adeptos, sino para ver la manera en la cual yo puedo y debo compartir el evangelio. Vemos hoy una entrega de panfletos simplemente que me dice que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, que Dios me quiere bendecir, que Dios me ama, yo también me amo, entonces si Dios me ama, no hay ningún problema, está todo lindo. Sigo con mi cantidad de muchos innumerables pecados. Y en esos panfletos que reparte, repetí esta oración, hacé con alguien esta oración y ya sos salvo. ¿Qué cosa, no? Y esto se ve mucho, mis hermanos, ustedes saben, se ve mucho. No porque en nuestra iglesia se manifiesta el poder del Espíritu Santo. ¿Vos sabés que vino Guillermo Maldonado? Vino Benny Hinn, vino la Yesenia Queen. Entonces el favor de Dios tiene que estar con nosotros. ¿Y vos dónde congregás? ¿Y vos en qué iglesia congregás? Y las actitudes de estas personas tienen mucho más que ver con una secta que con una iglesia, porque no les permiten tener comunión
con cristianos de otras iglesias, de otras congregaciones, algo totalmente antibíblico. Si realmente somos cristianos y si amamos a Dios y amamos y pregonamos la verdad del Evangelio, lo que nos debería unir, el amor, que es el vínculo perfecto, es la verdad, ¿no es cierto? No habría ningún problema, porque Cristo no está dividido, mis hermanos. Cristo no está dividido. Su iglesia no está dividida. Su iglesia es una sola. Un solo pueblo, una sola iglesia, una sola fe. Ni hablar si vos llegás a cuestionar lo que enseñan los líderes. Ni hablar. Y más de uno nos pasó seguramente acá, te cortan la cabeza. ¡Sal! ¡Chao! Excomulgado. Ni te juntes con ese de otra congregación, ese lee mucho la Biblia, ese quizás es bautista. Fuera, muy lejos de la humildad cristiana, del amor cristiano, del espíritu cristiano. Si Cristo no está dividido, nosotros deberíamos tener comunión. Y si ellos caminan en la verdad, nosotros deberíamos tener comunión. Lejos de la humildad del espíritu cristiano. Ellos solo quieren adeptos para su religión, inclusive hasta para su denominación. Dios guarde nuestro corazón de hacer ese tipo de actividades y cosas. Pasa que ellos están confinados a un sistema humano, a un programa de hombres, tradiciones, un sistema. Y realmente de estos lugares es muy difícil salir si no obra el Espíritu del Señor. Ciegos, guías, ciegos, insensatos, ciegos. Somos un solo cuerpo, una iglesia universal alrededor del mundo, de todas las épocas y en todas las edades. Y hermano, joven, porque esta es una iglesia joven, y veo muchos jóvenes. Si usted, mi hermano, quiere entrar al ministerio, usted quiere servir al Señor y a su iglesia, y lo medita en su corazón, tome el ejemplo de Juan el Bautista, caracterizado por su humildad al enfocar su misión. Él preparaba el camino, pero él no era protagonista, él se corría. Yo debo menguar para que Cristo crezca, para que Él sea engrandecido, para que Él sea enaltecido, en lugar de buscar protagonismo. Ese es un claro ejemplo en el ministerio de liderazgo. A Juan el Bautista realmente le importaban las personas. Él quería que escuchen el mensaje del Evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es el ejemplo claro de liderazgo, porque él no atraía a las personas hacia él mismo, los mandaba al que les podía salvar. Y él estaba preocupado en que las personas vayan al cielo, al reino de Dios. Los líderes y pastores deben formar discípulos. Deben equipar a la iglesia para la obra del ministerio, para el llamado que cada uno de nosotros tenemos por delante. Y debemos tener cuidado de ser seducidos de que las personas nos sigan a nosotros. Las personas deben seguir a Cristo. Y los líderes y pastores deben encargarse de eso. Dicho sea de paso, se van a quitar, si hacen bien su trabajo ministerial, se van a quitar un dolor de cabeza. Porque si vos le atraes a la persona hacia vos mismo, ¿qué tenés para darle? Si es Cristo, si es Jesús, el camino, la verdad y la vida, y es quien nos da la vida abundante que necesitamos. Nosotros como hombres, seres humanos, ¿qué tenemos para darle a las personas? Solo Cristo. Por eso Pablo dijo, no tengo plata ni oro, no tengo otra cosa. Simples mortales, pecadores,
No tenemos otra cosa para ofrecer a esta humanidad, solo a Cristo y su mensaje. Un hombre no puede salvar, solo Cristo salva. Para ir avanzando con nuestra prédica, versículo 16 al 22, esta parte ya es más corta, hermano. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, fíjense, un mensaje, como les dije hoy, un evangelio cambiado, tergiversado, programado, con maldad, con astucia, una lógica invertida. Estaban cambiando las cosas, estaban cambiando las leyes, no era lo que el Señor enseñaba. Acá nos deja ver la maldad, la astucia, lo que le estaba mencionando, cómo tergiversar las cosas. Necios y ciegos, el versículo 19, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús denuncia esta lógica pervertida que tenían ellos. Valoraban el oro del templo más que el templo. Valoraban la ofrenda más que el altar. Ellos habían perdido el centro, la santidad de Dios. Ponían más énfasis en lo material que en lo espiritual. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Aplicación práctica. Cuando valoramos más otras cosas, otros intereses, cuando valoramos más el dinero que la gloria de Dios, estamos ciegos. Cuando priorizamos programas, edificios o recursos por sobre la verdad, invertimos los valores del reino de Dios para Dios y para la misión que tiene la iglesia dentro de su reino. Lo más importante es que las personas sean salvas y vengan al arrepentimiento. Examinación final, mis hermanos. Amamos más la apariencia, y esto ya nos compete a nosotros y es donde debemos pasar hoy mismo un escáner. Amamos más la apariencia que la verdad. ¿Estamos guiando a otros a Cristo o nos gusta que vengan a nosotros? ¿Valoramos más los medios, los recursos, o estimamos, valoramos y amamos más al Dios de los medios, que nos da los bienes, los recursos, las cosas, las posesiones? Mensaje final. Cristo no condena solamente la religión externa, sino un corazón que no ha sido transformado por la gracia. Hermanos, que el Señor nos libre de una fe hipócrita y nos conceda humildad verdadera, temor santo, amor genuino por la verdad. Escudriñemos nuestros caminos, no sea que seamos guías ciegos en nombre de una religión cristiana correcta, pero con un corazón lejos de Dios.